Ok. Buenos días con todos. En esta ocasión, como proyecto de responsabilidad social en el curso de Derecho Romano, les vamos a hablar acerca de lo que es la violencia familiar. Eh, Puede seguir conmigo. Ok. La familia ha mostrado ser también un espacio de sufrimiento en el que se viven muchas injusticias a diario, entre amenazas, opresión, abusos, etcétera, eh, entre cada uno de sus integrantes. Un lugar donde se violan los derechos fundamentales tanto de la pareja como de los hijos, los discapacitados y los ancianos. La violencia familiar es un tipo de violencia específico que se ha generalizado en todo el mundo y afecta por igual a hombres y a mujeres, niños y particularmente niñas, discapacitados, ancianos y en, y en relaciones afectivas o de parentesco. La violencia familiar ya es ubicada como un problema de salud pública y bueno, la mujer es generalmente eh, víctima de ese tipo de violencia. Definición de violencia familiar. Toda conducta de abuso de poder que tiene lugar entre los integrantes de la familia en el marco de sus vínculos de parentesco puede ser acción o omisión y en ambos casos provoca daño físico, psicológico o material a la persona que la recibe. Por violencia familiar se considera la conducta o el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, controlar o agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial o económica, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato, de parentesco por consanguinidad, línea recta, ascendente o descendiente, sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado o parentesco civil. Siguiente diapositiva. Ya bueno, las causas. En lo económico tenemos lo que es la escasez de dinero, eh, causa violencia familiar. Es importante recordar que la violencia doméstica no es privativa de las familias pobres. También existe en las clases medias y en las clases altas, porque falta o porque sobra dinero. En lo relativo con los hijos, la violencia doméstica ha tenido lugar a partir de la primacía indiscutible de los padres sobre los menores y el abuso del poder ejercido sobre ellos con el pretexto de educarlos. Esta conducta se aprende en la familia, que muchas veces se traduce en formas de maltrato infantil practicadas a toda hora y en todos los niveles socioeconómicos. Regañar, gritar, pegar, abusar, encerrar, ignorar, ofender, devaluar, humillar a los niños y adolescentes por parte de los padres se considera causa de lo que es la violencia familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Dos son los aspectos fundamentales que subyacen a la violencia familiar, el poder y el género. En cuanto al poder, podemos decir que como capacidad unilateral, real o percibida de imponerse sobre otros por medio del ejercicio de la fuerza o de amenazas para cumplir o hacer cumplir la propia voluntad a través de las acciones concretas. Y bueno, el género como construcción sociocultural se define a lo masculino y a lo femenino y que atribuye roles específicos propios tanto a los hombres como a las mujeres. Para continuar, doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando aquí sobre la violencia familiar,
Se caracteriza por ser una manifestación de abuso del poder. Esto respecto ya de una persona con la que se tiene un vínculo de parentesco, como padres e hijos. Esta ejerce sobre la pareja, los menores, los ancianos y los discapacitados, siempre está en el marco de las relaciones parentales y tanto dentro como fuera del hogar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La parte que ejerce el poder mediante las acciones violentas, esta se denomina generadora de violencia familiar, y la legislación en la materia que define como toda persona que realiza actos de maltrato físico, verbal y psicoemocional o sexual hacia los individuos con los que tiene o ha tenido algún vínculo familiar. La parte que recibe dichas acciones se llama receptora de la violencia familiar y se define como grupo o individuo que sufre del maltrato físico y verbal y psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la definición de violencia. Bueno, la violencia. Esta significa violar, forzar o someter y provocando daño, en la cual indica que lleva un implícito el uso de la fuerza física y psicológica, ya que ésta ejerce una fuerza sobre una persona y a la que obliga a actuar en contra de su voluntad. Esta es una forma de ejercer poder mediante el uso de la fuerza. También tenemos que pueda ser ejercida como modo físico, fuerza o psicológico a la intimidación, material, moral y ideológico. Esta implica una relación asimétrica entre las personas en la que se está arriba, ¿no? Y otra está abajo siempre, ya esta sea de manera real o de manera virtual, hombre, mujer, padre, hijo, joven, viejo, patrón, empleado, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la conclusión. En la actualidad, eh, la violencia familiar la violencia familiar está considerada como un mal de carácter crónico y sistemático. Esta, por tal razones de sus consecuencias, se divide en violencia de carácter física, psíquica. Estás realizando estudios con el fin de determinar las causas que estas originan a la violencia familiar y sobre todo en las mujeres como ente principal de la familia. Bueno, las encuestas sobre este problema de nivel mundial han dado como resultado que las causas radican sobre todo a la falta de educación y nivel económico bajo y alcoholismo y drogadicción por parte del hombre. Ante este hecho, en el Perú, en su constitución política, establece el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y respecto a la dignidad. Esto hace que el Perú en la región se reconozca el derecho a la integridad psíquica y la física, en la cual se ha dado a creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, originándose convenios suscritos en el Ministerio del Interior para capacitar la Policía Nacional, la creación de la Defensoría de la Mujer y la cual ésta tiene acceso a la justicia ante las autoridades y el Estado con un fin de proteger a la mujer del maltrato de su pareja. Estos organismos, a pesar de la gran labor, estas realizan bueno, una labor difundida por los organismos y la competencia en el interior de nuestro país. Gracias. Bueno, pasamos a la fase de preguntas al público en general que nos está atendiendo aquí, por favor. Sí, Gianfranco, ¿cuál es su pregunta? Ya, eh, compo- eh, ya, bueno.
Quiero que me definan qué es la violencia familiar. Bueno, yo puedo responder esa pregunta. Como lo dijimos durante la exposición, la violencia familiar consiste en que una persona lleve, lleve a cabo actos de conducta de dominio, de control o de agresión física para someter a otro perteneciente a lo que es el círculo familiar de consanguinidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros asistentes? Yo tengo otra pregunta. ¿Quién con una conducta puede cometer el delito de violencia familiar? Eh, ¿Quién con su conducta puede cometer el delito de violencia familiar? Eh, Creo que en este caso todos los pertenecientes, ya sean esposo o esposa, eh, algún pariente por consanguinidad, también los parientes eh, civiles o por afinidad, como podría ser, digamos, el suegro, el cuñado, las personas con las que se encuentre unida dentro o fuera del matrimonio, pero que se establezca también lo que es la convivencia, eh, es contada como conducta violenta hacia la familia, o bueno, que comete el delito de violencia familiar. ¿Tienen más preguntas? Eh, sí, compañero, eh, en este caso, ¿cuáles serían los tipos de violencia familiar? Y si lo podrías explicar con tus propias palabras, por favor. Claro, los tipos de violencia familiar eh, se pueden llevar de muchas maneras, en el aspecto psicoemocional, en el aspecto físico, también en el aspecto sexual, patrimonial y en lo económico, creo yo. ¿Otras preguntas, compañeros? Ya sí. Ahora quisiera hacerle una pregunta al otro compañero que expuso. Por favor, si me podría dar a Eh, conocer también, ¿no? ¿Qué sanciones se aplican a quienes cometen el delito de violencia familiar? Bien, eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, el delito de la violencia familiar está según al Código Penal Federal o Código Penal de la entidad federativa. Bueno, las sanciones son la prisión, multa, pérdida de derechos hereditarios, pérdida de alimentos. También tenemos a la pérdida de patria potestad y la pérdida de tutela, el pago de tratamiento integral y bueno, estaba interrumpido para la recuperación de la salud integral. Quizá tiene más dudas, compañeros, por favor. Sí, compañeros. No sé si alguno de los dos me puede responder. ¿Qué pasa si el delito de violencia familiar se comete en presencia de menores de edad? O sea, ¿qué podría pasar si hay algún acto, ¿no?, de violencia frente a un menor de edad? Bueno, sobre el delito de violencia familiar en menores de edad, en este caso el juez podría imponer penas superiores, aumentando la pena punitiva.
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Creo que no. Bueno, en ese caso, muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Y ahora sí corta, Paula, ¿verdad?